Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de este seminario de investigación en el Grupo Jovis. La investigación que yo presento se corresponde con una etnografía como método propio de la antropología social, realizada desde la perspectiva comprensiva e interpretativa y además también realizada de forma multilocal y multitemporal, atendiendo sobre todo a la búsqueda de significados desde lo simbólico y desde lo ritual. En esta etnografía hemos participado de la vida de un grupo de personas que rodea el ámbito de las exhumaciones de la represión franquista en la provincia de Cádiz. Como sugiere incluso Francisco Ferrandi, hemos incorporado hasta prácticas y rutinas en el propio cuerpo del investigador. La localización de nuestro objeto de estudio se sitúa, como digo, en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España, una ubicación geoestratégica que además en 1936 facilitó la rápida ocupación de la provincia por el puente marítimo que suponía con respecto a las tropas sublevadas que procedían del norte de África. La memoria histórica y las exhumaciones es un tema de actualidad, en la medida que las referencias políticas también a la guerra de 1936 lo son. El último conflicto de la llamada crisis del metal en 2021, en la ciudad de Cádiz, tuvo de trasfondo, como consecuencia de una manifestación convocada por Vox, en ocasión del 1 de mayo, la realización de una serie de pintadas en los muros de la avenida de Astilleros, donde podían leerse algunas consignas alusivas a la guerra de 1936, que son muestras de la pervivencia y actualidad social de este acontecimiento tan traumático del siglo pasado. Como objetivo general, hemos atendido a describir cómo se produjeron las exhumaciones durante el propio franquismo por parte de algunos familiares, lo que se denomina normalmente el primer ciclo, así como las realizadas durante la transición a la democracia, conocido como segundo ciclo, y hemos también considerado necesario describir y analizar cómo se produjeron los asesinatos y otros actos oprobiosos contra personas desde los golpistas. Comprender la lógica ritual y los metamensajes fundamentales de tales crímenes se nos ha resultado fundamental para entender también el lenguaje de las acciones, igualmente rituales, de las exhumaciones para los agentes implicados y concernidos. A la descripción de todo el ceremonial que conlleva la exhumación de fosas comunes de la represión, se une también la necesidad de conocer cuáles son las motivaciones declaradas y no declaradas que las diversas agencias argumentan sobre por qué es preciso exhumar. Las técnicas seleccionadas han sido 3: la observación participante, la entrevista en profundidad o etnográfica y el grupo de discusión o grupo focal. De los distintos tipos de observación decidimos situarnos en la participación completa, que supone estudiar el propio grupo cultural como antropólogo nativo. En este sentido, en nuestro trabajo de campo, hemos accedido al espacio restringido y acotado, que son las fosas comunes, un espacio que es exclusivo de los profesionales, lo que nos ha permitido trascender la etnografía a pie de fosa y aprender la mirada específica de ciertas disciplinas como la arqueología y experimentar, sin perder la capacidad analítica, cómo trabaja un profesional en una excavación de fosas de la violencia represiva franquista. Del mismo modo, hemos interactuado con forenses en laboratorios, observando y conociendo los métodos específicos de su oficio. Y hemos también participado de los actos de reconocimiento y homenaje que se desarrollan desde la sociedad civil, de forma que hemos conseguido ser un miembro
pleno del grupo social que se ha estudiado. Las entrevistas se realizaron a 33 personas a partir de las relaciones significativas obtenidas en el trabajo de campo, y el grupo de discusión finalmente lo conformaron 7 participantes a partir de una serie de categorías, como aparecen ahí, familiares, activistas, profesionales y representantes gubernativos. Nuestro posicionamiento epistemológico de partida es la imposibilidad de obtener un conocimiento objetivo del mundo que nos rodea. Como seres humanos, a decir de David Le Breton, somos tributarios de una indefectible subjetividad. Partimos del reconocimiento de nuestras limitaciones, tanto perceptivas como cognoscientes, y solo podemos aspirar a un conocimiento parcial, bastante fragmentario e incompleto, que supone solo una primera forma de aproximación a nuestro objeto de investigación. Esta epistemología dispensa un trato preferente al punto de vista de los agentes sociales. Reconoce, además, la realidad a investigar, resultado de múltiples perspectivas y expresados en los discursos de las personas entrevistadas, aceptando que nuestra mayor aspiración en términos de objetividad es la suma de múltiples subjetividades. Para conocer las exhumaciones actuales, se ha cometido una descripción pormenorizada de todas las intervenciones realizadas en la región con resultados positivos, diferenciando aquellas realizadas durante la dictadura y la transición, que hemos denominado exhumaciones sin sanción profesional, de las realizadas a partir del siglo XXI, mediante profesionales, y que hemos denominado exhumaciones con sanción profesional. En la imagen aparece una exhumación del periodo de la transición en la población de Jimena de la Frontera en 1980, y la tabla pues muestra todas las exhumaciones, como digo, sin sanción profesional que se conocen o que se tiene constancia en el ámbito de la provincia de Cádiz. Las siguientes imágenes se corresponden ya con las exhumaciones que hemos denominado con sanción profesional, a partir de lo que se denomina el giro forense, realizadas en las poblaciones del Bosque, que es la primera que se realiza con éxito en Andalucía, Cádiz, Grazalema y la finca del Marrufo en el término municipal de Jerez de la Frontera. Otras exhumaciones en las que ya teníamos presencia en el campo son las de Puerto Real, Alcalá del Valle, Paterna de Ribera, Cádiz. Son distintos momentos de las excavaciones, de las exhumaciones, de los estudios en laboratorio e incluso también de los homenajes. Otras son las de San Fernando, Benamahoma, Setenil de las Bodegas, Jimena de la Frontera, y las últimas, Trebujena, Benaocaz y Villamartín. Los resultados totales de las exhumaciones con sanción profesional en la provincia de Cádiz alcanzan los 747 cuerpos recuperados de víctimas de la violencia de retaguardia franquista, de los cuales entre 28 y 30 son cuerpos que corresponden a mujeres, y teniendo en cuenta el último censo administrativo oficial, pues las exhumaciones no alcanzan todavía el 30% de las víctimas que se presupone que están enterradas en esta región. El ADN también ha permitido, por su parte, una revolución de la investigación forense. Sin embargo, lograr identificaciones positivas, como se aprecia ahí en la tabla, está resultando bastante difícil. Estas identificaciones están siendo muy limitadas y solo alcanzan, están aproximadamente en el 4% de identificaciones positivas respecto a las víctimas exhumadas. Los huesos hablan como una especie de prosopopeya, pero solo el especialista está investido de las cualidades para entenderlo. El forense realiza una traducción del lenguaje de esos huesos al lego o profano en la materia, como podría ser un familiar expectante.
Los profesionales forenses ejercen, por tanto, de mediadores autorizados en la revelación de los cuerpos atrapados en la violencia. Hemos advertido cómo la mirada del especialista permite al experto descifrar aquello que está oculto para el lego. Hemos comprobado cómo lo que resulta evidente para el ojo del especialista, del mediador, es imperceptible a los ojos profanos. La capacidad, por ejemplo, de discernir la línea por la que discurre una fosa o la lateralidad de los distintos huesos del esqueleto forma parte de lo que significa ser arqueólogo o antropólogo, como marcos sociales compartidos de una profesión. Un ejemplo que hemos considerado ilustrativo y que aparece ahí en la imagen es el de determinar cuándo se trata de orificios de entrada u orificios de salida por el impacto de proyectiles, ¿no? En la imagen de arriba es un orificio de entrada porque el cráter que produce el orificio está hacia adentro. En la imagen de abajo es un orificio de salida porque el cráter está, digamos, hacia afuera. Son, como digo, esos marcos sociales compartidos de una profesión. Del mismo modo, como un artista que media en la creación y en la belleza, el arqueólogo media en la revelación de cuerpos que están atrapados en una historia de violencia hasta la muerte. En la medida que se va retirando la tierra, va apareciendo la figura del esqueleto humano, que como una escultura aparece tallada en la tierra. En este instante, la excavación y limpieza arqueológica se está transfigurando desde nuestro punto de vista en arte. La excavación de restos arqueológicos, por tanto, tiene una indudable cualidad estética, alegórica y simbólica. La emoción también se convierte en un hilo conductor de las exhumaciones y los cuerpos esqueletados que son visibles en una excavación arqueológica se constituyen no solo en prueba pericial, sino que además también son elementos representativos del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica. En el trabajo forense de búsqueda, limpieza y recuperación de seres humanos azotados por la violencia, existe, desde nuestro punto de vista, desde nuestro análisis, mucho amor fraternal. El amor genuino, según Erich Fromm, entraña cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. Estos 4 elementos están presentes en el trabajo de recuperación de cuerpos en las fosas comunes de la represión franquista. Diferenciamos también en nuestro análisis unas primeras exequias de tortura y muerte, de infligir un profundo dolor y terror que se extendía a las familias de las víctimas, y unas segundas exequias de reconocimiento y cuidado de los cuerpos, conduciendo a la recuperación de su memoria y dignificación, que permite además hacer justicia con las víctimas y que éstas reescriban la historia. Sostenemos que los procesos de exhumación de fosas comunes de la violencia de retaguardia franquista son el elemento central, la clave de bóveda del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica. Cualquier objeto, sujeto, espacio o tiempo puede transitar de lo profano a lo sagrado y viceversa. Como sugiere el propio Durkheim, un collar, un árbol, una piedra, un manantial, una construcción o cierta persona puede adquirir esa consideración. Los rojos y las rojas eran considerados en este sentido impuros y su inhumación debía apartarlos, debía aislarlos. Fueron demonizados y considerados seres abominables, execrables, por lo que su enterramiento se realizaba en lugares que mantenían la consideración o que mantuvieron la consideración durante muchos años de malditos. Los actos de vituperio sobre emblemas, lugares, propiedades y, por supuesto, los asesinatos, torturas, violaciones de personas han de entenderse como rituales. Y asimismo, las exhumaciones, no cualquier exhumación, sino las exhumaciones públicas, también las entendemos como actos litúrgicos o ceremoniales. El proceso ritual
que analizamos comienza en 1936 con rituales de violencia y muerte y finaliza en las exhumaciones actuales, presentando ambos momentos conexiones lógicas en los símbolos. Existe un arco ritual que va desde ese momento del golpe de Estado, en 1936, a las exhumaciones actuales. En el caso de la eliminación sistemática de todas aquellas personas vinculadas con la República y sus valores que pudieran contrarrestar el triunfo de la sublevación, se está realizando lo que hemos denominado un acto sacrificial, que tiene por objeto expulsar el demonio y el mal, limpiar y purificar España. El Estado franquista, por tanto, se funda en un sacrificio por la doble vía de la guerra, en la que obtiene sus propios mártires y caídos, y de las purgas represivas expiatorias, en las que obtiene sus víctimas execradas. La palabra víctima, además, tiene un origen religioso y ligado al sacrificio. La víctima es también, desde nuestro punto de vista, un término con distintos significados políticos. Mientras los primeros, mártires y caídos, en la parte de arriba del esquema, acceden a la necrópolis tras el sacrificio por su cualidad honorable, los segundos, los rojos, las rojas, permanecen fuera de ella por su cualidad execrable, hasta que las exhumaciones, a través de los distintos momentos, los vuelven a situar en el espacio correspondiente a la comunidad de los muertos. Las fosas que contenían las personas asesinadas por los republicanos fueron en gran medida exhumadas al finalizar la guerra, a partir de distintas disposiciones legislativas, perdurando además estos procesos hasta el fin de la dictadura. Sin embargo, el rojo o la roja no eran merecedores de una sepultura reconocida y delimitada en espacios sagrados, ni por supuesto de las tradicionales exequias fúnebres para su viaje a la necrópolis. El régimen franquista, por tanto, no solo se funda e instaura gracias a la victoria militar en los frentes de guerra, sino con igual importancia en el gran ritual expiatorio oficiado en la retaguardia con el sacrificio de rojos y rojas. Las exhumaciones actuales son acciones profesionales, científico-técnicas y a su vez también rituales simbólicos de reincorporación a la comunidad. El arqueólogo y de igual forma el antropólogo forense son los oficiantes de un ritual o ceremonial y ejercen, en palabras de Giorgio Agamben, un ministerio del misterio, un sacerdocio. Las fosas comunes, que en su origen poseían valor sagrado negativo, contaminantes, mediante la exhumación por profesionales de los forenses, sufren un proceso de resignificación sacral, obteniendo ahora valor sagrado positivo. No hay redención sin sangre y bendita mil veces la sangre que nos ha traído nuestra redención, pronunciaba Franco en un discurso en Asturias en 1946. Como víctimas esqueletadas que ahora comparecen ante la comunidad, su potencia acusatoria es extrema, pues su sola presencia pública comporta la denuncia radical del régimen perpetrador de los crímenes. El memorialismo, aun sin la presencia del Estado, viene reclamando que sus víctimas sean reincorporadas al panteón de víctimas de la historia, el reconocimiento público y político de su condición humana. En la fotografía, uno de los laboratorios ad hoc improvisado en la capilla del cementerio de San José de Cádiz. La defensa de sus víctimas por el memorialismo se ha practicado desde el parentesco y desde la militancia, es decir, desde la familia en sentido estricto y desde la denominada familia política o ideológica. El deber de memoria, por tanto, no atiende solo al vínculo familiar. Las exhumaciones suponen algo más, pues al subrayarse simbólicamente en el ritual de exhumación la condición de víctimas de las personas allí arrojadas, se les atribuye una cualidad distintiva, un aura excepcional. Son ciudadanos y ciudadanas, sí, pero son singularmente víctimas. La víctima es, por tanto, en la antropología de los derechos humanos el paradigma, el arquetipo por excelencia de la condición humana.
Las entrevistas han evidenciado además un llamamiento vital en las personas concernidas en las exhumaciones, como una especie de despertar, encargo pendiente u orden generacional. Este llamamiento tiene concomitancias con la llamada de lo trascendente que experimentan algunas personas sensibles a ella. Por otra parte, cuando el activista participa en las tareas de exhumación, aunque no se haya logrado encontrar a su familiar, cada víctima del franquismo recuperada representa el suyo propio. Del mismo modo, en cada exhumación individual se está procediendo a exhumar a todas las víctimas de la represión. En literatura, este pensamiento responde a la figura retórica del todo por la parte o la parte por el todo. Son las sinécdoques de las exhumaciones. Aunque no haya identificación genética, se pretende el cierre de un proceso inconcluso de duelo a partir de sepultar los restos de otra persona que hace las veces del familiar desaparecido. A este proceso de cierre ficticio lo hemos también denominado reinhumaciones por sustitución. Hemos identificado, por último, 5 tipos de familiares en función de las respuestas a los procesos de exhumación. Familiar contrario, que es aquel que se opone a las exhumaciones. Familiar ausente, ni está ni se le espera. Familiar favorecedor, es aquel que desea recuperar los restos de su familiar, pero carece de capacidad movilizadora y política. Familiar político, desea recuperar la lucha política, pero no los restos de su familiar. Y familiar impulsor, que desea recuperar los restos de su familiar y su legado político. Y además normalmente también tiene esa capacidad movilizadora y política. Cada una de estas categorías tiene múltiples ejemplos en nuestra etnografía. De las múltiples aristas que presenta la memoria, su enseñanza a las nuevas generaciones se ha configurado como un deber pedagógico. En este sentido, este deber requiere de unas estrategias que permitan conectar con el interés y la motivación de las personas jóvenes. La pregunta que nos hacemos y que traemos a este seminario sobre todo es cómo abordar este fenómeno de las exhumaciones y sus significados para evitar actitudes fascistas en los jóvenes. Por último, no quería finalizar la exposición sin la referencia a la obra de María Zambrano, escrita originalmente en el exilio en 1967, La tumba de Antígona. Sin duda una obra adelantada a su tiempo y con una clarividencia única en la que podemos interpretar todo esto que hemos descrito de los profesionales forenses, porque han conseguido descender hasta las tumbas, solo ellos, porque ellos son los mediadores, los sacerdotes modernos, facultados para interceder con esos objetos de devoción total del memorialismo, y cómo desde esas profundidades exhuman, es decir, rescatan del oprobio, del olvido, y exponen ante la luz estos cuerpos a la comunidad a la que como víctimas ellos requieren ser oídos y vistos. Muchas gracias.